es un acto cobarde. Es lo más importante. Si a mí me preguntan cómo le califica el acto, es cobarde. Porque México no tiene una fuerza militar ni policial para defender la embajada. Claro. Es nada más, son oficinas de la legación diplomática. Provocó una reacción militar de México. Con esa estupidez hicieron, porque fue violar la soberanía de México. Y lo voy a volver a decir aquí. Qué suerte que tiene el Ecuador, que no somos país limítrofe con México. ¿Por qué? Porque si hubiéramos sido país limítrofe teníamos bombardeo en el Ecuador y hubiéramos tenido fuerza militar aquí. Claro. México no se hubiera dejado hacer lo que hizo. Tú a tú contra Ecuador en un frente a frente, obviamente Ecuador es imposible. O sea, no podría contra México. Por donde se lo vea es imposible ni en número, ni en cantidad de soldados, ni en reservistas, ni en nada, ni en preparación, ni en nada. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, la verdad es que así como ustedes pueden ver en pantalla, según muchísimas personas, posiblemente lo que hizo el presidente de Ecuador pudo haber desencadenado en esto. O sea, que pudo haber habido una declaratoria de guerra de parte de México hacia Ecuador, porque lo que hizo Ecuador entrando en territorio mexicano, obviamente fue una violación del derecho internacional. Entonces, pues me he encontrado con un montón de imágenes y de videos en donde sale que México declara la guerra contra Ecuador. Y la verdad es que sí hay muchos videos así. Y a mí, yo a veces me he preocupado porque me han puesto a decir, chispa, ¿será verdad? Y pues hay imágenes así como ustedes pueden ver en donde ha salido que México le declara la guerra a Ecuador. Afortunadamente, y no es así, pues ahí les estoy poniendo las imágenes en pantalla. No ha sido así, pero sí hay muchísimas imágenes y muchísimos videos donde circula que esto pudo haber pasado. Ahora, lo más increíble no es solamente que no pasó afortunadamente para Ecuador, porque si no ya no existiríamos, sino que un político experto que ustedes conocen muy bien, que es el doctor Augusto Tandazo, ha dicho en declaraciones que lo que hizo Ecuador es un acto cobarde, que incluso México nos pudo bombardear y desaparecer si hubiésemos sido vecinos. Yo no tengo ninguna duda, porque hace poco nosotros vimos el poder militar de México y el poder militar, o sea, el poder militar de México versus el poder militar de Ecuador, y la verdad es que nosotros tendríamos ninguna opción si esto llegara a ser. Pero quiero que escuchemos de boca de él mismo cómo lo plantea y cómo lo dice y por qué considera que es un acto cobarde y qué le pudo haber pasado a Ecuador si es que México hubiera decidido declararnos la guerra. Ahora sí, sin más que decir, vamos a escuchar. Por cierto, este video es del canal de Ingo EC, que antes se llamaba Ingobernables. Aquí pues hace transmisiones en directo constantemente una chica que se llama Alondra, que me cae súper bien, es una muy buena periodista, muy buena presentadora, y yo por eso estoy suscrito hace mucho tiempo y tengo todas las notificaciones activadas. Les invito a que ustedes también lo hagan, porque la verdad es que su canal es muy bueno. Vamos a dejar el me gusta y ahora sí, vamos a ver qué nos dice el experto, el doctor Augusto Tandazo. Cuando se habla de territorio, no estamos hablando de tierras ni de propiedades, es territorio, territorio mexicano. Allá voy. Y eso es lo que dice el juez Rivera, que Glass en esa fecha, 5 de enero del 2024, no se encontraba en territorio ecuatoriano, porque estaba en embajada. Claro. Por lo tanto, se violó la soberanía de México. Claro. Haga de cuenta que nosotros nos metimos a México y de Guanajuato, de Tamaulipas, de México, Distrito Federal, de cualquier parte nos lo sacamos a Glass para acá. Señores, para que vean que aquí en Ecuador se conocen muchos estados de México, muchos lugares de México. Ahí está, pues él es un abogado que constantemente está viajando a México, o que se ha puesto a revisar todito para saber qué decir. No, aquí en Ecuador hay muchísima noción de las ciudades y de los estados mexicanos. Fue una violación flagrante del derecho internacional. Un saludo a todos los mexicanos que nos están viendo muchos mexicanos, Doc, que lo están saludando y están enviando sus comentarios. Pues desde luego. Entonces, por eso es que yo dije en una entrevista, y lo voy a volver a decir aquí, qué suerte que tiene el Ecuador, que no somos país limítrofe con México. ¿Por qué? Porque si hubiéramos sido país limítrofe teníamos bombardeo en el Ecuador y hubiéramos tenido fuerza militar aquí. Claro. México no se hubiera dejado hacer lo que hizo. Está muy lejos y México no se va a atrever a hacer una cosa desde tan lejos. Ajá. Pero provocó una reacción militar de México. Con esa estupidez hicieron, porque fue violar la soberanía de México. Cualquier otro país con mejores condiciones en temas bélicos y eso podría perfectamente entrar en una guerra. Un estado. O sea, es que más que un país preparado bélicamente, hablemos de Rusia, de China, de Estados Unidos, son potencias nucleares, hablemos de Irlanda o de Reino Unido, de Alemania, Francia. Son países que promueven también, incluso Holanda, también que promueven muchísimo o hacen venta también de muchísimo armamento, material bélico a otros países que prácticamente no son potencia. No es tanto por el poderío, sino en realidad por las potencias y los intereses que hay. Recordemos que está China,
China, Rusia, Estados Unidos, está Reino Unido, también se encuentra Francia. O sea, prácticamente las potencias bélicas, las potencias nucleares tienen intereses personales y ellos permiten que haya este tipo de cosas que llegue a haber. Obviamente va a haber otra potencia que no le va a gustar y por ende tienen que frenarse. Entonces es el freno un poco. Sin embargo, en este caso, pues nosotros vemos que México, de estar preparado de tú a tú contra Ecuador en un frente a frente, obviamente Ecuador es imposible. O sea, no podría contra México. Por donde se lo vea es imposible, ni en número, ni en cantidad de soldados, ni en reservistas, ni en nada, ni en preparación, ni en nada. Ecuador no sé, Ecuador se prepara con Chile, se ayuda con Chile y se va a capacitar en diferentes lugares de América Latina, también en Brasil. Pero en el caso de México se prepara con Estados Unidos, se prepara con Rusia, se prepara con diferentes países que son potencias y va a entrenamientos en diferentes partes del mundo. Entonces, pues más que porque no sea un país nuclear fuerte en material bélico, no significa que no podría, porque si esa es la situación de México, Ecuador está pues muchísimo más mal. O sea, que midiéndolo con cómo están los dos, obviamente no tendremos ninguna alternativa. Estados Unidos no le hubiera importado nada. Invadan la embajada de México con fuerzas militares. Ajá. A ver lo que le pasa al país que invade la embajada de Estados Unidos en cualquier país del mundo. Claro. Entonces nos salvamos porque México está lejos. Claro. Por eso, pero además analicemos esto que es importante. Ya voy a ir a un tema de mucha profundidad. Verá, es un acto cobarde. Es lo más importante. Si a mí me preguntan cómo le califica el acto, es cobarde. Porque México no tiene una fuerza militar ni policial para defender la embajada. Claro. Es nada más, son oficinas de la legación diplomática. Y entonces entrar con toda la fuerza, atropellando, abriendo las puertas de la embajada. Y haciéndole tanto daño al señor Canseco también, violentándolo de esa forma. Eso es lo que se queja México. Qué vergüenza. México toma la decisión que toma contra el Ecuador, no solamente por el tema del asalto a la embajada, sino por la vejación que le hicieron a Roberto Canseco, que en ese momento era jefe de la misión diplomática de México en el Ecuador. No, qué vergüenza. O sea, eso es una cosa así, pero que los retrata de cuerpo entero a Noboa. Claro. Ese es Noboa. Doctor, una pausita en toda esa explicación, porque quiero que salga un momentito de la computadora, porque sé que lo tiene todo anotado y no me quiero olvidar de lo que ha mencionado. Pero yendo un poco a ese tipo de análisis, cuando usted dice, ese es Noboa, si se mete de esta forma y agrede a este funcionario, así es Noboa. ¿Qué puede pasar, Doc, con nosotros mañana en nuestras casas y con los militares en la calle cuando él ya dijo, hoy se acababa el estado de excepción y él ya dijo se quedan los militares, y que él pueda mandar o decidir que entre en cualquier territorio nuestro, privado, y que los militares estén y la policía tengan todo el poder? ¿Puede pasar una embajada de México con todos nosotros en nuestras casas? A ver, pasa eso y mucho más grave. ¿Cómo qué? La Corte Constitucional, esta corte de aperro que tiene el Ecuador, que entraron por la ventana también, con Trujillo. Como los policías en la embajada. Igualito, se entraron por la ventana. Porque Glass ya fue condenado por los dos casos. Y el segundo caso era por el caso de Brecht, caso de Bornos. Ya estaba condenado. No es ese el caso. Porque el gobierno da a entender que es un condenado, un perseguido. Fíjate, Alondra, que hasta el día de hoy ni siquiera hay instrucción fiscal en contra de él. Recién apareció la instrucción fiscal, ahora que lo apresaron. No tenía ni siquiera instrucción fiscal. Por lo tanto, no había pasado por una audiencia de juicio. No estábamos ante un acusado de un delito. Estábamos ante un sospechoso del cometimiento de un delito, porque estaban en indagación previa. Aquí me tengo que detener para decir esto. Las fases del proceso penal inicial son indagación previa o investigación previa, luego instrucción fiscal, luego audiencia preparatoria de juicio y luego audiencia de juicio. Glass estaba en el caso Reconstrucción de Manabí, recién en el tema de investigación previa. Entonces no hay ningún condenado. Roberto Izurieta, no seas mentiroso. Ahí no había ningún condenado. Él estaba purgando todavía en libertad provisional una pena anterior. No es que estaba eludiendo un tema que ya era condenado. Claro. Lo que pasa es que se apresuraron porque necesitan circo. Necesitaban circo, ¿para qué? Para la campaña. Él no tenía orden de captura cuando ingresó a la Embajada de México. Claro. Esto es importante. O sea, hay que medir los tiempos para ver las estupideces que hicieron y la prisa que tenían por ir configurando algo dañino contra Glass para justificar lo injustificable.
Wow, señor. Sí. Wow, señores, pues la verdad es que es increíble. Creo yo, bueno, todos los que hemos visto en algún momento hablar al doctor Augusto Tandazo, sabemos nosotros, señores, que es un crack, es un experto, sabe lo que dice, sabe lo que habla, y me alegra mucho que esto no ocurra. Me alegra mucho que esto no suceda, señores, que no llegue a pasar una declaratoria de guerra. Y efectivamente, pues aquí nos acabamos de enterar así, hizo facto, rapidito, que no va a haber guerra. Afortunadamente estamos bastante lejitos de México. Bueno, afortunadamente porque no pudieron tomar acciones contra lo que pasó en Ecuador, aunque se han tomado medidas comerciales, medidas diplomáticas que sí nos están afectando, hay que reconocer. Lo que dijo el doctor Tandazo prácticamente es: agradezcamos que no estábamos prácticamente al otro lado de la frontera de México, porque si hubiéramos estado al otro lado, ahí se hubiera ocurrido esto. Afortunadamente y no, pero acaba de dejar claro que Glass no estaba condenado, o sea que decir que estaba condenado es mentira. También, por otro lado, de que nos salvamos de haber sido bombardeados por México, y también de que México hizo bien en darle asilo. Así que pues eso nos quedó recontra claro. Ojalá nunca llegue a ver esto, gracias a sus comentarios, opiniones, apoyo, posturas, diferentes podríamos decir diferentes conclusiones que ustedes sacan con respecto a eso. Siempre nos están diciendo que no va a haber guerra, y pues la verdad es que nosotros los queremos muchísimo y sabemos que ustedes a nosotros también. Así que gracias por el apoyo que nos dan. Si ustedes quieren recomendarnos más videos, lo pueden hacer por Instagram, por Facebook o por TikTok. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yacinto. Y así reaccionamos.